Vamos a hablar entonces sobre la Escuela Austríaca de Economía. Y la primera vamos un poco a hablar sobre, o a comentar primero por qué se llama así. Está claro o probablemente va a estar claro lo de austríaco, y esto tiene que ver con el origen o la nacionalidad, ya que estuvimos hablando en la charla anterior, estuvo hablando del tema de la nación, como el lugar de nacimiento, ¿no es cierto? Tiene que ver con que varios de sus autores originalmente tienen ese origen. Pero ¿por qué escuela? Eso es que yo creo que es un poco más discutible. Yo voy a tratar de explicar en esta conferencia de hoy cuáles son los principales personajes, cuáles son las principales contribuciones, pero al mismo tiempo voy a plantear con ustedes algún tipo de preguntas, incluso algún tipo de temas que pueden estar claramente sujetos a debate y a discusión. ¿Por qué una escuela? ¿Qué quiere decir escuela austríaca? Yo diría que en principio lo que quiere decir en esto estamos hablando aquí de un conjunto de teorías que tratan de explicar la realidad, que tratan de explicar el funcionamiento o el comportamiento económico de los individuos en la sociedad. Y acá hay un conjunto de teorías entonces que llevan este nombre como Escuela Austríaca de Economía. Sin embargo, esto plantea ciertas cuestiones, porque ¿qué es eso de que exista? ¿La economía acaso no es una ciencia? Y en la ciencia hay escuelas, es decir, hay escuelas en otras ciencias. ¿Ustedes conocen la Escuela Guatemalteca de Física? Bueno, no. ¿Por qué es esto así? No sé si voy a poder explicar esto. A mí me parece que esto es más probable que ocurra tal vez en la economía y en otras ciencias sociales, esto de que pronto aparezcan escuelas, porque de lo que estamos tratando en la economía es de fenómenos que son incluso más complejos que los de la física. La física, ustedes saben, nos parece tremendamente compleja, ¿no es cierto? Se hablan del Big Bang, las teorías, uno ve esos pizarrones llenos de fórmulas y dice, esto es terriblemente complejo. Ahora, así todo es menos complejo que las ciencias sociales. ¿Por qué? Porque la física, dentro de todo, analiza y estudia elementos que tienen cierto grado de constancia. Es decir, uno podría decir en este momento que el 18 de julio del año 2056 el planeta Neptuno va a estar en esta posición. Pero yo no puedo decir qué es lo que yo voy a estar comprando o no mañana. Entonces, la verdad es que desde esta perspectiva, la economía y las ciencias sociales en su conjunto son mucho más complejas, porque estamos, en vez de estar analizando cosas, estamos analizando individuos, personas. Cada uno de ellos tiene sus propios planes, sus propias intenciones, sus propias valoraciones, y tienen, o vamos a suponer que tienen, y esto se lo dejo a Armando en todo caso, que vamos a suponer que tienen libre albedrío, la capacidad de decidir. Entonces, ¿qué es lo que van a decidir? Y yo no sé qué es lo que van a decidir, pero la verdad que esto hace entonces que las ciencias sociales sean más complejas, agregándole un dato adicional de que no tenemos la posibilidad de hacer experimentos. En la química decimos, bueno, juntamos esta sustancia con esta otra sustancia, vamos al laboratorio, hacemos el experimento y comprobamos entonces la teoría, y al día siguiente volvemos a hacer el experimento para comprobarla, para reafirmar, digamos, esta teoría. Pero en las ciencias sociales no podemos hacer eso. Además tenemos un problema adicional, que es, obviamente, hay distintas causas que dan como resultado un efecto en particular. Entonces, si yo no sé nada de química, podría decir, el agua ha sido formada por dos átomos de hidrógeno y uno de oxígeno. Es la única fórmula química que creo que me acuerdo más o menos. Entonces, esto es lo que forma el agua.
Así que podría interpretar como diciendo estas son las causas y este es el efecto. En las ciencias sociales también podría decir algo así, podría decir, la caída del muro de Berlín es el resultado de distintas causas, de Gorbachev, de Ronald Reagan, de Margaret Thatcher, de la ineficiencia del sistema socialista, de la comparación de lo que pasaba entre Occidente y el Este, y del gasto militar enorme de la Unión Soviética. Entonces puedo buscar 6 causas distintas. Y digo, todas estas dieron como resultado la caída del muro de Berlín, la caída del socialismo. Pero no puedo, como en la fórmula del H2O, no puedo decir fue 10% de esto, 15% de esto, 5% de... Imposible. Entonces, todo está sujeto a una interpretación, digamos, que lo hace entonces menos exacto de lo que son las ciencias exactas. Entonces, una escuela va a ser este conjunto de teorías que tratan de entender la realidad. De hecho, las teorías tienen ese objetivo, tratar de comprender qué es lo que está pasando. Las necesitamos, y las necesitamos mucho, si no, no entenderíamos qué es lo que está pasando. Si no, es simplemente los datos que recibimos por los sentidos, digamos así. Yo podría estar en un edificio alto en la ciudad de Guatemala, abrir la ventana y ver que hay gente caminando que entra y sale de lugares. Y eso es lo que veo, eso es lo que ven mis sentidos. Pero si yo no tengo una teoría para interpretar eso, no me sirve de nada. ¿Qué quiere decir que hay gente que... Veo que entra gente y sale con unos paquetes. Tengo que tener una teoría que me explique eso. La teoría que en este momento voy a proponer una sencilla, digo, yo supongo que la gente está comprando cosas. Entra en comercios y sale con las cosas que compró. Pero eso ya es una teoría que me permite entender qué es lo que la gente está haciendo. Si no, no podría entender. Entonces, la teoría tiene que tener ese objetivo. Y la escuela, entonces, vamos a llamar una escuela, un conjunto de teorías que me sirven para entender la realidad. Ahora, debo decir que la escuela austríaca de economía no es solamente eso, sino que es un poco más. Es decir, no solamente es un conjunto de teorías que tratan de entender la realidad, sino, y esto también va a traer un cierto grado de polémica respecto al concepto de la ciencia, sino que es también, diría, un conjunto de valores. Ustedes saben que la ciencia supuestamente está exenta o libre o es independiente de los valores, es, como suele decirse, wertfrei, libre. Un científico lo que hace es analizar la realidad y no introduce valoraciones en su análisis. Trata de entender lo que es, pero no de opinar acerca de lo que debería ser, porque eso es otra cosa, eso ya es introducir ciertos valores. Sin embargo, esto es por supuesto una gran polémica de si esto es posible de hacer en las ciencias sociales. Uno puede en las ciencias sociales simplemente analizar y no poner en el medio, no introducir en el medio ningún tipo de valoración. Bueno, es un tema polémico, pero al cual no voy a entrar ahora porque voy a decir que la escuela austríaca incluye también, o por lo menos reúne a un conjunto de personas e individuos que comparten ciertos valores, en particular valores que ustedes van a estar tratando en las conferencias que se van a dar aquí, valores esencialmente el valor de la libertad del individuo, y luego, por supuesto, a partir de ese elemento central de la propiedad, de la independencia, de la responsabilidad de sus actos, de la independencia para realizar todo tipo de intercambios, etcétera, una serie de valores que son compartidos. Vamos a hablar del origen, entonces, de esta escuela austríaca. Pero antes de eso va a ser inevitable hacer referencia al origen de la economía como ciencia. Porque la verdad que de economía o de temas relacionados con la economía se ha hablado desde que hay registro en la historia.
Y como tantas otras cosas, o como todo tal vez, se haya iniciado también con los griegos, ¿cierto? Los griegos empezaron a hablar de temas de la economía. Pero ¿por qué no decimos entonces que la ciencia económica se inició allí? ¿Y por qué solemos decir, cuando ustedes escuchan a los economistas, que la ciencia se origina con Adam Smith, para poner un hito de referencia? Bueno, esto tiene que ver con que durante muchos siglos la economía en realidad formó parte de otras disciplinas sociales, en particular vinculadas con el derecho, con las normas o en particular con la ética. De hecho, Adam Smith era profesor de ética y escribe, antes de su famoso libro La riqueza de las naciones, escribe un libro que se llama La teoría de los sentimientos morales. Es decir, los temas económicos estaban como subsumidos, estaban incluidos en los temas éticos. Entonces, por ejemplo, ya los griegos, y por supuesto luego durante toda la Edad Media, se discutía ¿cuánto es un precio justo? ¿Sí? ¿Y cuándo es correcto cobrar una tasa de interés en un préstamo de dinero? ¿Es correcto o no? ¿O es usura? Que uno hasta podría terminar condenado a la hoguera por ello. ¿O es correcto que haya ganancias en un intercambio? ¿Que alguien quiera obtener algún tipo de ganancias cuando compra y vende? Eso era lo que se discutía y se discutió por siglos. Decimos que con Adam Smith se origina la economía porque es la primera vez en la cual alguien toma claramente una posición distinta, una posición que no trata de ver si esas acciones son buenas o malas, que es el ámbito de la ética, si se está actuando bien o mal, sino que trata de entender, trata de explicar qué es lo que está sucediendo. Entonces, por eso decimos que la economía surge con Adam Smith, porque es el primero tal vez que de forma explícita se plantea ya la pregunta no acerca de si un precio es justo o no es justo, sino la pregunta acerca de ¿qué es un precio? ¿Cuál es la función que cumple en la sociedad? ¿Cuál es la función que cumple en la economía? ¿Cómo se forma un precio? ¿Cómo es que llega a haber este precio y no otro precio? Y lo mismo con el interés. No me pregunto yo si es justo, si no es correcto o no vender una libra de mi carne para que me den un préstamo, ¿no es cierto?, como el mercader de Venecia, sino que pregunto, ¿por qué existe el interés? ¿Por qué? ¿Cuál es el papel que cumple en el funcionamiento de la economía? O lo mismo con las ganancias. No me pregunto si son buenas o malas, me pregunto por qué hay ganancias, qué función es la que las ganancias cumplen. Entonces ahí es donde Adam Smith comienza a dar un tipo de análisis diferente y por eso decimos que es el padre de la economía. Empieza a separar, digamos, a esta disciplina entonces de la ética. Bueno, Adam Smith forma parte, como vamos a ver después, al igual de los austríacos, de de una escuela también, si ustedes quieren, que es la que llamamos del iluminismo escocés. David Hume, Adam Smith, Adam Ferguson, muchos otros autores, que entre otras dudas y entre otras cuestiones dignas de analizar y que yo les planteo a ustedes, es tratar de explicar por qué se dan estos fenómenos de pronto de explosión intelectual en determinados lugares y en determinados momentos. Habrán ustedes ya leído y conocido algo, por ejemplo, en el colegio, porque uno aprende eso en el colegio de los griegos, ¿no es cierto? Pero uno no puede sino maravillarse y preguntarse, ¿por qué? ¿Por qué se da eso en Grecia? Que esta gente genera tan increíble revolución intelectual, ¿cierto? Donde se origina la historia, el teatro, la filosofía, todo. ¿Y por qué ahí? Aristóteles, Platón, todos. ¿Qué es lo que explica eso? Lo mismo que uno puede plantearse respecto de Escocia en el siglo XVIII. ¿Por qué en Escocia en el siglo XVIII aparecen todos estos autores? Y ahora vamos a ver lo mismo, ¿por qué en la Austria de fines del siglo XIX y principios del siglo XX? Una respuesta que uno podría dar a esas circunstancias es que se dieron condiciones particulares de libertad intelectual y académica que
que permitieron entonces que la capacidad y la creatividad intelectual de los individuos se multiplique, florezca, se puedan intercambiar ideas libremente y por lo tanto surjan nuevas ideas, y eso es lo que genera estos grandes periodos, ¿no es cierto? Esta sería una hipótesis, digamos, que uno tal vez podría incluso testear hoy. Si nos ponemos a ver, para tomar un dato de referencia nada más, no sé, los premios Nobel en todas las disciplinas, ¿no?, de los últimos 50 años, no son de la Unión Soviética o de Cuba o de Corea del Norte, ¿cierto? Son de Estados Unidos, de Europa, son de lugares donde se permite la libertad de pensamiento, de investigación, el proponer nuevas ideas, el desafiar nuevas ideas. Creo que en ese sentido lo que ocurrió en Austria tiene que ver con eso. Austria era un país absolutista, digamos, ¿no es cierto?, a comienzos del siglo XIX, pero las revoluciones liberales del siglo XIX, 1848, empiezan a introducir ciertas libertades que ahora entendemos como fundamentales, las libertades del individuo, del proceso judicial, etcétera. Y se genera en Austria, que era un imperio particular, porque era el imperio austrohúngaro, un imperio que tenía un emperador, pero dos parlamentos distintos, uno en Austria y otro en Hungría. Se generan unas condiciones entonces de respeto a la opinión individual y de libertad intelectual y académica que permite florecer entonces una gran creatividad intelectual, que no es solamente de la economía. Austria en esa época es la misma época de Freud, por ejemplo, o sea que el origen de la psicología también se da allí en Austria y de muchos otros pensadores más. Lo que vamos a plantear entonces como origen de la escuela económica es este señor Carl Menger, que ocupa en la economía un papel central. Y voy a tratar de ubicar por qué la importancia de la primera contribución de Menger. Adam Smith, en su libro La riqueza de las naciones, comienza con un primer capítulo, es decir, él trata de preguntarse esto, que es la pregunta de muchos de ustedes hoy acá. ¿Por qué hay ciertas naciones que son ricas y otras naciones que son pobres? ¿Qué es lo que explica la generación de riqueza? Y entonces se larga a escribir ese famoso y extraordinario libro. El primer capítulo de ese libro se llama La división del trabajo. Entonces Adam Smith plantea como uno de los elementos centrales para entender la generación de riqueza el fenómeno de la división del trabajo en la sociedad. ¿Por qué? Porque la división del trabajo nos permite alcanzar muchos más objetivos que si esa división no existiera. Robinson Crusoe, solo en la isla, se convierte en el pobre más pobre y absoluto. Era un joven de clase media de Londres que quiere tener una aventura, se sube a un barco, el barco se hunde, él aparece solo en la isla y se ve obligado a partir de ese momento a concentrarse en las necesidades más básicas y elementales. ¿Qué es lo que dónde voy a conseguir agua para tomar algo? ¿Qué es lo que voy a comer? ¿Dónde voy a pasar la noche sin que me amenacen las fieras o cosas que ahora para nosotros son como, no nos preguntamos acerca de eso, pero si cualquiera de nosotros aterrizara en una isla, uno tendría que empezar por eso. Y él tiene que empezar a resolver sus necesidades una tras otra. El vivir en sociedad nos permite entonces dividir esas tareas y de pronto ya no tener que ocuparnos una tras otra. Y por lo tanto es lo que genera nuestra capacidad de satisfacer muchas más necesidades al mismo tiempo. Esto es esencial entonces gracias a la división del trabajo. Y Adam Smith en ese primer capítulo plantea un ejemplo que se ha hecho famoso a partir de allí, que es el de una fábrica de alfileres. Y él dice, bueno, los alfileres antes se hacían artesanalmente, un artesano tomaba el alambre, lo cortaba, lo alisaba, le sacaba la punta, luego trabajaba en la cabeza, se la pegaba, la pintaba, ponía eso en el papel, y bueno, y este artesano solo durante un día podía producir de pronto 4 alfileres. Él dice, en una fábrica hoy, él está escribiendo en 1776, podemos ver a
una fábrica en la cual hay como 15 obreros que se reparten 18 tareas distintas, uno corta el alambre, otro alisa, otro le saca la punta, y el asunto es que entre todos ahora producen 4.000 alfileres por día. Es decir, su productividad es muchísimo mayor. ¿Por qué? Entre otras cosas porque uno se reducen los tiempos de pasar de una tarea a la otra, se va haciendo cada vez más eficiente en la pequeña tarea que va a realizar. Es decir, si uno le ponen a alisar alambre, supongo que al segundo día ya sos el rey del alambre. Lo alisás en forma, te sale solo ya, ¿no? Entonces es así. Entonces aumenta nuestra capacidad y entonces genera mayor productividad. Y él pues presenta eso como un gran ejemplo de aumento de la productividad gracias a la división del trabajo. Y estamos hablando de 1776. Esa división del trabajo también permite la capacidad luego de producir más e incluso de ahorrar e invertir y tener maquinarias que a su vez nos hacen más productivos. De hecho hoy, yo no sé dónde se harán los alfileres, se deben hacer en China seguramente, pero debe haber un chinito sentado al lado de una computadora y una máquina que larga 150.000 millones de alfileres por segundo. Entonces imaginan lo que ha aumentado la productividad de los alfileres desde entonces hasta acá. Entonces él plantea eso como ese primer gran tema. Y ahora ustedes fíjense bien cómo sigue su razonamiento. La división del trabajo es fundamental, pero de nada nos serviría dividir el trabajo si luego no vamos a intercambiar los resultados de esa división. Supongamos que en vez de caer uno solo en la isla, cayéramos todos nosotros aquí. Y ustedes me dicen, bueno, profe, ya que usted está ahí arriba, ¿por qué no nos organiza más o menos acá en la isla? Y yo le digo, bueno, hagamos una cosa, que los que están acá vayan a buscar agua, y los que están acá vayan a buscar comida, y los que están acá vayan a buscar una caverna para dormir esta noche. Y cada uno de ellos se va, sería algo así como Lost, ¿no es cierto? Bueno, ok, entonces después vuelven. De nada serviría que yo les pregunte, ¿encontraron agua? Sí. Y no digan nada, ¿no es cierto? ¿Y encontraron comida? Sí, y se quedan con la comida. ¿Y ustedes tienen la caverna? Sí. Digamos, para realmente aprovechar los beneficios de la división del trabajo tenemos que ahora intercambiar. Entonces, mira, yo te doy agua y vos me das un poquito de comida y nosotros te damos agua y comida y vos nos compartís la caverna y ahí entonces empezamos a satisfacer varias necesidades. Entonces ese es el segundo tema que se plantea Adam Smith. División del trabajo, los beneficios de la división del trabajo se producen a partir de la realización de intercambio. Y la siguiente pregunta es, ¿por qué la gente intercambia en las proporciones en las cuales intercambia? ¿Por qué no sería conveniente de pronto hacer todo por unidad y cambiamos un vaso por una botella de agua, por una computadora, por una estatua, por un saco, por un reloj, por una cámara? ¿Sería más sencillo? Por un Mercedes-Benz. Pero sería bastante ridículo para todos nosotros. ¿Por qué? Lo que hay que explicar, entonces, dice Adam Smith, para entender esas distintas proporciones, es el valor de las cosas. Necesitamos una teoría del valor para entender por qué nos parece, de pronto estaríamos dispuestos a intercambiar un Mercedes-Benz por, no sé, un contenedor entero de chicles, ¿no? Pero no un Mercedes-Benz por un chicle, ¿no? Entonces, la teoría del valor nos tiene que llevar a eso, a entender eso. Y los clásicos, a quienes vamos a llamar Adam Smith, David Ricardo, otros, empiezan a desarrollar respuestas a estos. Respuestas que no voy a entrar porque no vamos a hablar de los clásicos ahora, y me gustaría mucho hablar de eso, pero respuestas que no lograban explicar el valor de las cosas. Eran teorías del valor objetivas, trataban de buscar el valor en los materiales, en la cantidad de trabajo que requería hacer una bandeja o un mueble como estos. De hecho, sobre todo a partir de Ricardo, se queda como establecido que el valor proviene del trabajo. Y déjenme darle a ustedes un ejemplo acá para entender la importancia de las ideas. Carlos Marx no hace sino llevar eso a su conclusión lógica, porque si el valor proviene del trabajo, ¿de dónde viene la ganancia del capitalista? No, bueno, del trabajo también. Es decir, el capitalista obtiene su ganancia de la plusvalía que extrae del trabajo de los trabajadores. Y entonces fíjese cómo sigue el razonamiento. ¿Y qué es lo que hay que hacer entonces? Bueno, hay que expropiar a los expropiadores.
hay que destruir a los capitalistas porque se están llevando el valor que producen los proletarios. Y de ahí todo ese movimiento que causó millones de muertes en el siglo XX. O sea que las ideas son importantes y las teorías son importantes. Bueno, pero la verdad es que había serios problemas para que esta teoría explicara la realidad. Yo dije que las teorías tienen que explicar la realidad. Y la teoría del valor trabajo no podía explicar la realidad. Hay cosas que nos cuesta mucho trabajo hacer y no tienen ningún valor. Y hay cosas que parecen que tienen muy poco trabajo y sin embargo tienen un valor enorme. Por ejemplo, Picasso tiene hizo un dibujo que se llama La Paloma. Hizo así, tomó un crayón, y dibujó una paloma. Y eso se remata en Christie's en Nueva York a $50 millones. ¿Cuánto trabajo hay acumulado ahí adentro? No me está pudiendo explicar esta teoría realmente el valor de las cosas. El valor de las cosas parece no estar en las cosas, sino estar acá, en lo que cada uno de nosotros valora ese trabajo. Ese es el gran primer aporte que hace este señor. Carl Menger, no solo se le atribuimos esto a tres autores, Menger, Jevons y Walras, es decir, un austríaco, un inglés y un suizo francés. En el año 1871, otros en el 72 y 73, publican distintos libros en los cuales presentan lo que es la teoría subjetiva del valor, o tal vez ustedes la habrán visto como teoría de la utilidad marginal decreciente, que es la que explica claramente el valor de las cosas y por qué las cosas valen lo que valen. No voy a entrar en mucho detalle en esto, pero este es un elemento central a punto tal de que en economía se llama esto la revolución marginalista. A partir de acá las cosas fueron distintas. El valor de las cosas es ahora subjetivo, es lo que valora cada uno de los individuos que tienen distintas valoraciones y distintas escalas de valores. Y para hacerlo en términos muy simples, la teoría de la utilidad marginal es la unión o la mezcla, digamos, de la utilidad y de la escasez. Y básicamente lo que nos dice es que la primera unidad de un determinado bien la valoramos mucho, una segunda unidad ya un poco menos, una tercera un poco menos. ¿Por qué? Porque van a satisfacer necesidades que ya están un poco más abajo en nuestra escala de valores. El típico ejemplo que damos es el de que uno está muerto de sed en el desierto y llega a un oasis y le ofrecen distintas jarras de agua. La primera jarra de agua va a satisfacer la necesidad más importante, supongamos que sea la sed. Una segunda jarra la vamos a valorar también, pero ya va a satisfacer una necesidad de menor importancia. Digamos que con esta me mojo la cabeza. La tercera, ya bueno, con la tercera lavo la ropa. La cuarta, bueno, le doy al camello para seguir, bueno, y así sucesivamente. Pero está claro que cada unidad adicional ya tiene una valoración descendente. Y eso es lo que explica la valoración que damos a las cosas. Esta teoría, entonces, es explicada por este señor en el año 1871 en un libro que produce entonces esta revolución. Entre otras cosas, y como anécdota, esto destruía la piedra central del marxismo, que era la teoría objetiva del valor trabajo. Es más, la anécdota dice que Marx publica el Capital en 1867, esto es del año 1871. Aparentemente lo leyó, puede haber leído a Menger porque leía alemán, o puede haber leído a Jevons porque estaba en Inglaterra, en fin. Y que eso le hizo dudar en su momento y que por eso no publicó el tomo 2 y el tomo 3 del Capital, que los termina publicando Engels varios años después de muerto Marx. La duda es, ¿por qué no lo publicó Marx él en vida? Las malas lenguas dicen fue porque se dio cuenta de este problema enorme que le surgía en su teoría, pero bueno, no dijo nada, se murió, y si hubiera dicho algo nos hubiera ahorrado varias décadas de problemas, tal vez, ¿no es cierto? Pero así pasó, ¿qué vamos a hacer? Pero la verdad es que esto ya establecía un elemento central, digamos, de destrucción de esa teoría. Este fue el primer gran aporte de Menger. Segundo, es algo respecto al método de la ciencia económica. ¿Cuál es el método que deberíamos utilizar en esta ciencia?
Y acá no voy a entrar en mucho detalle, lo voy a describir nada más. Él en este momento está polemizando con otra escuela predominante en los países de habla alemana, en ese momento que era la escuela historicista, que en su esencia lo que hacía era, si ustedes quieren, negar la existencia de leyes generales en la economía y explicar todo como resultado de ciertas circunstancias históricas, ¿sí? Y entonces no hay leyes que se puedan generalizar, todo depende de las circunstancias históricas y particulares de un determinado lugar. Estoy simplificando mucho esto, pero bueno, esto es una conferencia de 1 hora nada más y no podemos hacer mucho más. Esto negaba la posibilidad de una ciencia económica, entonces, porque si no hay leyes generales que se apliquen en toda circunstancia, entonces lo único que hay que hacer es discutir los eventos históricos en cada lugar. Menger ataca esa posición y reivindica entonces la existencia de leyes generales en la economía. Estas opiniones a uno las puede ver, ¿no? No digo, uno va a un determinado país y de pronto pregunta algo y dice, no, acá Guatemala es distinto, acá eso no se aplica, acá. Y uno dice, mire, no, yo creo que la ley de la demanda y la oferta se aplica en cualquier lado, acá, en Cuba, en Corea del Norte, olvídese de eso. No, pero acá es diferente, porque acá las circunstancias, es verdad, las circunstancias son diferentes, pero hay ciertas leyes generales entonces, que es lo que plantea básicamente Menger. Y luego, como voy a señalar como una de sus importantes, escribe un libro también sobre estos temas, ¿no? Una de sus importantes contribuciones es una que tiene que ver con el origen de las instituciones. Él escribe un artículo que para mí es una maravilla, que se llama El origen de la moneda. Y entonces se plantea y trata de explicar cuál es el origen de la moneda, de esa institución, si ustedes quieren usar ese nombre, que utilizamos tanto y tan a menudo. Y la explicación que da es una explicación simple, pero que luego tendría en el siglo XX un impacto o un desarrollo enorme. Básicamente dice lo siguiente: la economía originalmente era una economía de trueque, ¿no es cierto? Entonces yo salía con una vaca al mercado, iba a tratar de cambiar la vaca por otras cosas que yo necesito. ¿Cuál era el problema de la economía de trueque? El problema de la economía de trueque es que demanda lo que los economistas llamamos la doble coincidencia de necesidades. Es decir, si yo salía con una vaca y yo lo que andaba buscando era una cama para dormir, necesitaba encontrar a alguien que tuviera una cama y que quisiera una vaca, ¿sí? Y esto es complicado, porque de pronto encontraba a alguien que tenía una cama y yo le decía, justo la cama que yo necesito, se la cambio por la vaca. Y el tipo me miraba y me decía, pero yo no quiero una vaca. No me haga eso, yo tengo que dormir esta noche, mira, estoy muerto después de todo este viaje, yo necesito la cama. Sí, pero yo no quiero la vaca. ¿Y usted qué quiere? Y yo quiero, ando buscando cacao. ¿Cacao? Bueno, sigo caminando. Entonces tenía que seguir con la vaca caminando hasta que de pronto, supongamos que pasó esto, en algún momento encuentro uno que tiene cacao y quiere una vaca. Entonces yo de pronto conecto dos neuronas y digo, puedo hacer esto, puedo cambiar la vaca por el cacao y después voy al otro y le digo, mira, acá tiene el cacao que usted necesitaba, deme la cama. En ese momento surge la moneda, porque en ese momento el cacao es utilizado como medio de intercambio. Yo estoy comprando ese cacao no porque lo quiero consumir, sino solamente porque lo quiero utilizar de medio de intercambio para conseguir lo que yo quiero, que es esa cama. Ahí surge la moneda, ahí surge el intercambio indirecto, dice Menger. Entre otras cosas, no digo lo del cacao porque sí. Ustedes tal vez sabrán, estando acá, o para los que no son de acá, el cacao era la moneda de los mayas, ¿sí? ¿Y por qué? Porque cumplía, bueno, no vamos a hacer una conferencia sobre la moneda, cumplía con ciertas condiciones que la hacían un buen medio de intercambio en una sociedad como de los mayas. Era de uso generalizado, era una unidad de cuenta relativamente sencilla, tenía duraba algo, más o menos me dicen que duraba 1 año, un grano de cacao, se podía contabilizar y era
divisible, tenía cierto grado de homogeneidad, cada grano no era igual a otro, pero más o menos, todo eso le daba ciertas características de una buena moneda. Bueno, esto es lo que señala Menger entonces, y estas sus tres contribuciones. Pero en este momento, ni Menger ni ninguno de ellos se sentían ser parte de ninguna escuela. ¿Sí? Ellos simplemente pensaban que eran parte de la economía clásica que se había originado en Adam Smith en Escocia y en Inglaterra. La economía en ese momento era inglesa, básicamente, y en parte también francesa. Francia había hecho varios aportes muy importantes y fundamentales a la economía, como Turgot, Say, bueno, gran cantidad de nombres, no los voy a abrumar con nombres a ustedes. Pero la economía, la ciencia económica era básicamente inglesa, con aportes franceses. Y Menger se sentía parte de esa tradición. Él era profesor en la Universidad de Viena. Claro, para nosotros los latinos el principal problema de la economía austríaca y de la escuela austríaca son los nombres, ¿no? Son todos nombres, no para mí, porque yo Krause de apellido, esto me suena familiar, pero en general para todos es, ¿cómo que se llama Eugene von es un trabalenguas parece, pero bueno, es así. Este señor lee el libro de Menger y se ve muy atrapado por él y hace algunas contribuciones también, en particular tratando de llevar esta teoría subjetiva del valor para entender el fenómeno del interés, el interés como una distinta valoración de los bienes futuros respecto de los bienes presentes. Es decir, eso es lo que es esencialmente el interés. Para todos nosotros parece ser lo que te cobra un banco para obtener un préstamo, pero la interpretación económica del interés es mucho más amplia que eso. Es la valoración, la distinta valoración que hacemos de un bien en el futuro y un bien en el presente. El interés es precisamente aquello que nos van a pagar para que sacrifiquemos de pronto consumo futuro para postergarlo hacia adelante. Es decir, cuando uno es ahorrista, lo que está haciendo es de pronto tiene un determinado dinero. Con ese dinero podría consumir ahora. Solamente voy a dejar de consumir ahora si es que tengo la expectativa de obtener un poco más en el futuro. Si no, nadie le llevaría dinero al banco para que me devuelva dentro de un año el mismo dinero, a menos que lo quiera dejar ahí en custodia, ¿verdad? Que es otro de los servicios que los bancos dan. Von Bauer escribe sobre el papel del interés, escribe también un libro sobre la teoría de la explotación de Marx, donde critica claramente el tema de la plusvalía, precisamente todo lo que estuve hablando anteriormente, y entra en detalle en algo que va a ser importante luego en los austríacos, que es el análisis de la estructura de la producción. ¿Qué quiere decir esto? Toda producción de bienes y de servicios cumple un proceso en el tiempo desde la idea original o desde el uso de las materias primas hasta convertirse en un bien de consumo. Todo servicio o todo bien va a cumplir en ese proceso. Y es ese consumo final el que guía todo el proceso hacia atrás. Toda la actividad económica tiene como objetivo el consumo, y el consumo en última instancia es la satisfacción de una determinada necesidad. Entonces, eso es lo que va guiando a la producción, esa satisfacción de esas necesidades. Es más, los precios, y acá es donde entra de nuevo esta teoría del valor, esto es algo muy común, no es que los precios finales son la suma de todos los costos que se fueron incurriendo hasta llegar el producto al final, es al revés. Lo que da el precio de las cosas es la valoración del bien de consumo, y de ahí para atrás, es al revés. Vamos a poner un ejemplo simple que se pueda entender esto. El valor del tabaco como cosecha lo da en última instancia los cigarros y los cigarrillos. De ahí proviene el valor del tabaco. No es al revés, que el precio de los cigarrillos y los cigarros está dado por cuánto cuesta producir el tabaco. No, esa es una teoría errónea. El valor se traduce desde la necesidad que se va a satisfacer hacia el bien principal. Porque si no, pongamos este ejemplo, supongamos que por alguna circunstancia la gente, por una cuestión de salud o lo que quiera, decide no fumar más. Si la gente decide no fumar más, en ese momento el valor del tabaco como recurso cae a cero.
Porque ¿qué otro uso tiene el tabaco que no sea hacer cigarrillos? A lo mejor hay otro, pero digo, ¿qué otro uso tiene? Si no tiene otro uso, entonces el valor del tabaco va a desaparecer. Quiere decir que el valor del tabaco, de la hoja, de la planta de tabaco, en realidad se lo está dando el uso final, el cigarrillo que la gente se quiere, o el habano, o el que la gente se quiere fumar. Eso es lo que le da el valor, se lo transmite hacia atrás. Esta estructura de producción entonces es la que analiza von Bauer. Bueno, luego viene un personaje de fundamental importancia, que es Ludwig von Mises. Si quieren ustedes poner específicamente a quién sería, de cierta forma, el fundador de la escuela austríaca, podríamos decir que Mises lo es. Yo decía que ninguno de ellos inicialmente se sentía ser parte de ninguna otra escuela que no sea la escuela clásica de economía, aquella que comenzó con Adam Smith y con todo eso. Ellos pensaban que eran parte de todo eso. En cierta forma, con von Mises se empiezan a dar cuenta de que son una escuela distinta. Y esto tiene que ver con algunas de las primeras contribuciones de Mises. Primero escribe un libro que se llama Teoría del Dinero y del Crédito, donde trata de llevar esta teoría del valor y de los precios a entender también el valor de la moneda. Y allí ya plantea algo que va a cumplir un papel fundamental en la escuela económica, que es una teoría del ciclo económico. Pero para entender el origen de la escuela como tal, voy a volver sobre este tema del ciclo económico porque es de central importancia para lo que está ocurriendo hoy en el mundo, ¿no es cierto? Pero para entender el origen de la escuela austríaca voy a volver un poco atrás, voy a dejar eso por el momento y voy a hablar de esto, de la imposibilidad del cálculo económico en el socialismo. En 1917 se había realizado la Revolución Rusa, primer experimento de socialismo en el mundo y de economía planificada. En el año 1922, von Mises escribe un libro que se llama Socialismo. Y no era un libro que trataba de condenar al socialismo desde el punto de vista político o de lo que fuera. Era un libro de ciencia económica aplicada al socialismo. Y lo que hace básicamente Mises en ese libro es decir, lanzar, digamos, una teoría que fue bastante impactante. Porque imagínense, en ese momento era un momento de gran euforia respecto del socialismo en el mundo. Parecía como un gran fenómeno de cambio, había un gran interés, se esparcían las ideas socialistas por todo el mundo, y viene este señor y dice, el socialismo es imposible. Yo no digo, está diciendo, no digo que sea ni bueno ni malo, yo digo es imposible. ¿Cómo? Sí, yo digo que no se puede planificar la economía, que no se puede realizar cálculo económico en el socialismo. ¿Por qué? Bueno, esto tiene que ver con algo central y es central para entender el funcionamiento de los mercados. ¿Qué es un precio? Volvamos a lo anterior, Adam Smith. Bueno, un precio es el resultado de un intercambio entre dos individuos de una cosa por otra, de acuerdo a sus valoraciones subjetivas. Pero un intercambio se realiza cuando las personas cambian una cosa por otra. En el trueque es un bien por otro bien, pero en una economía monetaria es un bien por una cantidad de dinero. ¿Sí? Eso es lo que llamamos un precio ahora, es una determinada cantidad de dinero. Pero lo que está ocurriendo en el fondo, en ese intercambio, es un intercambio de derechos de propiedad. Yo voy a comprar una laptop. Yo intercambio mi propiedad, que es mi dinero, por la propiedad de el señor que me entrega a mí, el que la tiene, el comerciante, etcétera, me entrega la laptop. Intercambiamos un derecho de propiedad. Eso es la esencia de un intercambio. ¿Qué es lo que sucede con el socialismo? Dice Mises. El socialismo, por definición, es la negación de los derechos de propiedad. Por lo tanto, si no hay derechos de propiedad, no va a haber intercambios como tales y por lo tanto no va a haber precios. Y si no va a haber precios, no podemos hacer cálculo económico, porque una de las grandes funciones que tienen los precios es permitirnos hacer cálculo económico y saber si conviene producir determinado bien o no. Este cálculo económico es ese cálculo que hace todo empresario, o diría el señor que acá afuera ahora va a empezar a vender tortillas dentro de poco.
¿cuál es el cálculo económico que hace este señor? Dice, bueno, a ver, ¿a cuánto puedo vender la tortilla? Digamos 10 quetzales. ¿Cuánto me sale hacer estas tortillas? Me sale la harina tanto, el agua, venir con el carrito, mi tiempo que podría estar usando en otra cosa, etcétera. Supongamos que todo eso me sale 8. Bueno, vendo a 10, me sale 8, gano 2, ¿vale la pena? Entonces ese señor va a estar ahí vendiendo tortillas. Si el cálculo ese que tiene que hacer le dice que no, si la tortilla hay que venderla a 6, no vale la pena. A perder dinero yo no voy a ir ahí, mejor me dedico a otra cosa. Este cálculo esencial lo hace cualquiera, no hace falta ser demasiado complicado con esto. Si alguno de ustedes van a salir por acá a comprar algún tipo de artesanías, se van a dar cuenta de cómo la gente acá sabe hacer ese cálculo económico. Entonces dice, ¿cuánto sale esta artesanía? Y dicen, 200 quetzales. Y acá, les advierto, hay que negociar. No, 200 no, 100. Y el otro, no, 180. Pero si a uno no lo dejan ir, quiere decir que todavía hay margen. Si uno le dice, no, más de 120 no pago, y a uno lo dejan ir, quiere decir que el otro hizo el cálculo económico y dijo, no, 120 no me conviene. Entonces, ese cálculo esencial es el que va determinando entonces a los productores, les va diciendo qué es lo que hay que producir y qué es lo que no hay que producir. Aquellas cosas que valoran los consumidores y que lo valoran suficiente como para cubrir los costos de producción, entonces las vamos a producir. Pero aquellas cosas que los consumidores no valoran lo suficiente como para cubrir los costos, entonces no vale la pena producir. Ese cálculo económico se realiza en nuestras economías de mercado a través de los precios. Pero si no va a haber precios en la economía socialista, ¿cómo se puede hacer ese cálculo económico? Entonces supongamos que estamos ahora en el Buró de Planificación de la Unión Soviética en el año 23. Y dice, bueno, acá uno entra al buró y dice, acá habría que hacer un puente. Y la primera pregunta que un economista diría es, ¿y usted por qué sabe que hay que hacer un puente acá? Bueno, supongamos que sea medio como evidente, hay una ciudad de un lado, otra ciudad del otro, ¿no es cierto? Todos remando, ahora cruzando, sería mejor tener un puente. Bueno, está bien, supongamos eso. Ok, ¿de qué hay que hacer el puente? Bueno, se llamen al ingeniero. Viene el ingeniero. Bueno, ingeniero, ¿de qué se puede hacer este puente? Y el ingeniero, como ingeniero diría, desde el punto de vista del ingeniero, se puede hacer de acero inoxidable, de platino, de acero, de madera o de cemento. Muy bien. Y el buró diría, ¿y de qué lo hacemos? Bueno, no sé. A ver, ingeniero, ¿cuál es el más fuerte de todos, el mejor elemento? Si usted me dice a mí, el platino es el mejor elemento, no se le va a romper nunca más ese puente. Bueno, hagámoslo de platino. Y entonces se van a hacer eso. A nosotros que no sabemos nada de ingeniería, de todo eso, dice, acá hay algo raro, porque de platino, estos tipos están medio locos, porque ¿cómo van a hacer un puente de platino? ¿Por qué? Porque tenemos la idea del precio del platino. Y dice, es de locos. La verdad que usted puede hacer un puente de cemento que va a andar muy bien como puente y es muchísimo más barato, porque el cemento, hay mucho más cemento que platino. Pero yo no podría tener esa concepción si yo no tengo precios. Entonces el argumento de Mises es, la planificación va a ser ese desastre, va a empezar a asignar recursos a cualquier cosa, porque no tiene forma de guiarse. Y de hecho, déjenme decirle algo, en la práctica, ¿cómo planificaban? Fijaban como unos ciertos pseudoprecios, que en realidad los tomaban de la historia capitalista anterior de la Unión Soviética, y cada tanto miraban qué es lo que pasaba en Alemania para ver si había que cambiar algún precio que otro. Pero ¿qué es lo que pasa? En el mercado los precios cambian en forma permanente, de acuerdo a la escasez o a la abundancia de determinados bienes. Ellos cambiaban los precios cada plan quinquenal, cada 5 años, como resultado de lo cual en la década del 60 seguían a lo mejor con precios del año 30, cuando el resto del mundo había cambiado totalmente. Eso por un lado. Además, la ineficiencia de la planificación era que no había, digamos, el incentivo para producir en forma eficiente. ¿Cómo establecemos quién debe producir qué? Bueno, se establecían cuotas. Bueno, está bien, esta fábrica tiene que producir tantas toneladas de lámparas. Tantas toneladas de lámparas. Terminaron haciendo lámparas de 1 tonelada cada uno porque había que cumplir con la cuota, pero nadie quería esas lámparas. Entonces después tenías esas situaciones típicas del país socialista en la cual hay cosas que
faltaban totalmente y había otras cosas abundantes que nadie las quería. Este era el problema, lo que estaba faltando era este problema del cálculo económico. Mises, además de plantear eso central, acá se va a dar cuenta, y sobre todo Mises y Hayek, a quien voy a nombrar ahora, de por qué son una escuela. Porque empieza a haber un debate sobre el cálculo económico en el socialismo, pero no un debate con los socialistas, no un debate con los soviéticos, un debate con los profesores de Harvard. Y los profesores de Harvard decían que no, que es posible hacer el cálculo económico. ¿Por qué? Porque el planificador va a cumplir la función de lo que se llamaba un subastador walrasiano. Ahí, miren, yo necesitaría una media hora más para comentarles esto a ustedes, pero la economía, la que vamos a llamar el cuerpo fundamental de la economía, empezó a recorrer un camino de tratar de entender cómo los mercados podían llegar a una situación óptima, que es una situación de equilibrio, en el cual todos los precios se encuentran en un equilibrio general. Y había adoptado una figura que era el mercado va a llegar a ese óptimo, suponiendo la figura de un subastador, que cuando hay algo que está muy escaso, hace subir el precio, y cuando hay algo que es muy abundante, lo hace bajar, y así va llegando a la situación en la cual todas las demandas son iguales a todas las ofertas. Mises se da cuenta acá de que su discusión iba mucho más allá de la imposibilidad del socialismo y que estaba discutiendo ese concepto de equilibrio general. Y esto va a ser una contribución fundamental de los austríacos. Luego también él hace sus contribuciones en el área de la metodología y plantea a la economía como parte de una ciencia más amplia que es la acción humana. Es decir, lo que estamos estudiando es cómo los individuos actúan para tratar de alcanzar los fines que ellos se proponen. Propone un método en particular, de nuevo, no tengo tiempo para entrar en detalle, un método a priori, es decir, un método que es más bien un método de deducciones lógicas a partir de un axioma central. El axioma central de Mises es el axioma de la acción humana, de que el individuo tiene que actuar para satisfacer sus necesidades, y a partir de ahí uno va haciendo deducciones lógicas, y si uno sigue un correcto camino de deducciones lógicas, esas deducciones van a ser tan correctas como el axioma central, y no hace falta testear esto contra la realidad. Complejo tal vez ahora, pero lo dejo ahí, porque no voy a tener más. Bueno, luego viene otra enorme contribución aquí, que es la de quien fuera alumno de Mises. Mises era profesor, era lo que se llamaba Privatdozent en la Universidad de Viena. La Universidad de Viena era una universidad pública, como las que hay en todos nuestros países, pero que tenía esta circunstancia interesante. Cualquiera podía ser profesor si garantizaba que había escrito un libro o que tenía un cierto nivel de conocimiento. A nadie le garantizaban que iba a tener alumnos, pero se podía anotar ahí como profesor. Y había otros, por supuesto, que eran profesores titulares, elegidos, etc. Mises era profesor de estos, Privatdozent. Y lo que armaba también, porque amaba mucho la economía, era seminarios en los cuales los alumnos, en cierta forma un poco como esto, pero a la noche, todas las semanas se juntaban en un lado, en un bar, por ejemplo, a discutir teorías económicas. Y de esos seminarios de Mises surgieron enorme cantidad de futuros economistas, entre otros, por supuesto, Hayek, que tenía originalmente una formación de abogado y que se lanza a la economía luego de ser alumno de Mises y comienza sus contribuciones a partir de este mismo tema, del tema del ciclo económico. Entonces, la pregunta que él quiere contestar es: ¿por qué las economías de pronto van para arriba y de pronto van para abajo y de pronto van para arriba y de pronto... ¿Qué es lo que explica eso? Tal vez la pregunta que todos ustedes hacen hoy respecto a lo que está pasando en el mundo. ¿Por qué la economía, todo para arriba y de pronto ¡pum!, todo para abajo? ¿Qué es eso? ¿Qué explica eso? Ahí estamos viendo la década del 30, con esa enorme depresión que había en los Estados Unidos, y es obvio que los economistas querían buscar esas respuestas de ese tipo. Acá es donde Hayek realiza una contribución fundamental que lo llevaría luego a recibir el Premio Nobel de Economía, lo puse acá en el año 1974. Mises y Hayek, los dos y otros austríacos también, ante el avance
de los nazis en Europa en la década del 30, abandonan Austria. Mises originalmente va a Suiza y luego termina siendo profesor, y luego a los Estados Unidos. Hayek va a Londres. En Londres es profesor en la London School of Economics. Y a partir de sus ideas sobre el ciclo económico empieza a realizarse un debate fundamental en ese momento entre Hayek y Keynes sobre las depresiones económicas. Un debate que debo adelantar desde el punto de vista en la política y en la academia lo ganó Keynes. Es decir, los académicos luego, y los políticos sobre todo, recibieron la receta de Keynes. ¿Cuál era esta receta? Es decir, en un momento de la depresión económica es una gran falla del mercado, el gobierno tiene que intervenir para sacar al mercado de este pozo, gastando lo que están haciendo ahora, ¿no? Tirando dinero a los bancos, gastando aquí y allá, y eso era como canto de sirena para cualquier político, y además debo decir, los economistas fueron también atraídos por esta teoría. Hayek, en realidad en un diálogo de sordos, tal vez, lo que planteaba era otro tema. Él quería preguntarse yo no quiero saber cómo se sale de esto, yo quiero saber por qué nos caímos en este agujero primero. Y desarrolla una teoría para explicar por qué las economías pueden de pronto hundirse en semejante pozo. Quiere decir que estaban hablando de dos cosas distintas. Uno hablaba de cómo no caer y otro hablaba de cómo salir, ¿verdad?, de allí. Hayek lo que dice, el debate se respetaba como anécdota, ¿no? Ellos dos se sentían pares y se respetaban mucho. Como dije, Hayek era profesor en Londres, comienza entonces el bombardeo de Londres, lo que se llamó la batalla de Inglaterra, donde los nazis querían primero bombardear para después invadir. La London School of Economics se traslada a Cambridge, donde estaba Keynes, y fíjense ustedes en esta cosa que es muy inglesa y muy de caballeros. Keynes le consigue una oficina y lo invita a Hayek, sabiendo incluso que opinaban totalmente distinto, pero lo invita a que comparta ahí una oficina con él, sabiendo que no tenía dónde estar. Y sabiendo también, como les decía, que sus opiniones eran claramente distintas, ¿no? La teoría de Hayek en esto es que, algo que tal vez saldrá aquí en algún otro momento, que el ciclo económico es en realidad generado a partir de la manipulación monetaria de los bancos centrales, que lo que hacen es expandir la cantidad de moneda reduciendo la tasa de interés para que la economía surja, para que la economía crezca, pero que llega un momento que ese crecimiento es insostenible, o para ponerlo en términos actuales, que se han construido casas de más, la verdad que no es buen crédito, eso la gente empieza a no poder pagar, y ahí a partir de un sistema bancario que en cierta forma está organizado de arriba como un castillo de naipes, todo se empieza a derrumbar y la economía se viene para abajo. Esto es, imagínense ustedes, demasiado simplificado para explicar esto, pero esta es básicamente la explicación de Hayek. Acá tenemos un problema de manipulación monetaria, en particular manipulación de la tasa de interés a partir de la autoridad monetaria que genera este ciclo. Bueno, otra de las grandes contribuciones de Hayek es retomar la tradición de Adam Smith en esa famosa metáfora de la mano invisible. Ustedes recordarán, esa es la metáfora más mencionada, es aquella frase de Adam Smith que dice, lo que trataban los escoceses era de reivindicar en cierta forma la búsqueda del interés personal, que si ustedes quieren en la Edad Media había sido tan mal visto. Entonces ellos decían, no, el interés personal es bueno, buscar la búsqueda del interés personal es bueno porque además contribuye al bien general. Y ahí Bernard de Man, de Vilantes, otros autores, Adam Smith entonces llega con esta metáfora diciendo, cada individuo persiguiendo su interés individual termina siendo guiado como una mano invisible para alcanzar el bien general, incluso aunque él no se lo haya propuesto. Y esa es la enorme magia del mercado. Hay un orden espontáneo que va coordinando nuestras acciones y lo único que nos dice, usted persigue su interés personal, no importa, pero esto va a terminar coordinado para satisfacer el interés general. ¿Por qué? Porque en el mercado, para alcanzar mis objetivos, lo que tengo que pensar es cuáles son sus necesidades. Yo puedo tener el más egoísta de los objetivos, digamos que sea hacer mucho dinero, pero si yo quiero hacer mucho dinero, yo necesito saber qué es lo que ustedes quieren comprar, qué es lo que ustedes van a valorar,
qué necesidad yo tengo que satisfacer para que me entreguen voluntariamente ese dinero que tienen en la billetera. Entonces, inevitablemente mi egoísmo pone mi mente en sus necesidades. Y esa es la gran magia, si ustedes quieren llamarlo así, del mercado. Eso es lo que señala Hayek, diciendo el mercado además coordina las acciones de todos a través del mecanismo de los precios. El mecanismo de los precios lo que hace es transmitir información. El conocimiento está disperso y lo que hace entonces es transmitirse a través del sistema de precios. Entonces, por ejemplo, hace 10 años, un agricultor argentino poco sabía de China y ni le interesaba la China. Pero resulta que en la China se venían haciendo reformas económicas que hacían que ese país empezara a crecer y que los chinitos empezaran a comer, cosa que antes no hacían tan a menudo. Y entonces ahora resulta que los chinitos, siendo esa cantidad, empiezan a pedir enormes cantidades de soja. Y el precio de soja sube. Y el agricultor en la Argentina, que estaba planteando trigo o maíz, de pronto dice, hoy, mira el precio de la soja. A plantar soja. Y recibe la señal. Entonces inmediatamente se pone a plantar soja. No le importa a los chinos, no conoce los chinos. Simplemente lo que recibió es la señal del precio. Y el precio le está diciendo, plante soja porque hace falta ya. Y él ve guiada entonces su acción a partir de esa señal que recibe. Esto es lo que Hayek señala entonces como el gran mecanismo coordinador de los mercados. Va mandando información y le va diciendo, en cierta forma, va haciendo las cosas fáciles y le va diciendo, mire, esto es lo que hay que hacer. Lo que hay que hacer ahora es soja, olvídese del resto. Esto es lo que quiere esta gente. Eso es lo que hicieron los agricultores argentinos, por supuesto, se pusieron a plantar soja. Esos son los grandes, diría, dos de las grandes contribuciones de Hayek en el ámbito económico. Pero, de nuevo, y acá tiene que ver la forma en la cual la historia influencia en los intelectuales y en todos nosotros. Estamos hablando de la década del 30, el avance de los nazis, la guerra mundial. Hayek se ve en una sociedad en la cual dice, esto se viene abajo, por todos lados. Por un lado tenemos totalitarismo, en esto que era un mundo dentro de todo con una cierta libertad, ahora tenemos nazis por un lado, comunistas por otros, guerra, fascistas, Franco, Mussolini. La verdad que la sociedad occidental se está viniendo abajo. Y él en ese momento decide, por lo tanto, en cierta forma, abandonar el uso o dejar de lado el análisis de la economía para dedicarse a otras disciplinas, porque si yo tengo que entender esto y tengo que tratar de defender a la sociedad libre de Occidente. Entonces se lanza al ámbito de la ciencia política, donde escribe un libro que lo hace bastante famoso, que se llama Camino de Servidumbre, en la cual señala que si los países avanzan en estos caminos reguladores van a terminar en la regulación total y en el colapso. Escribe un libro que se llama La Constitución de la Libertad, donde presenta cómo debería ser un Estado que respete las libertades individuales, y luego también de esto se sume también en el área del derecho, donde trata de explicar lo que debería ser la ley en nuestros países, y escribe 3 tomos de un libro que se llama Derecho, Legislación y Libertad. En este sentido, lo que hace Hayek, yo creo que es recoger 2 cosas clásicas, que es uno de los sentimientos centrales para ustedes entender acá lo de los austríacos. Uno es esa tradición de los autores clásicos de ser multidisciplinarios. No se puede entender a la sociedad solamente desde una disciplina. Si queremos entender lo que pasa, no podemos estudiar solamente economía. Necesitamos saber de ciencia política, de historia, de filosofía. Así eran los clásicos. Hume escribía sobre filosofía, sobre historia, sobre derecho, sobre economía. Adam Smith escribe sobre derecho, sobre ética, sobre economía. John Stuart Mill escribe sobre lógica, sobre filosofía política. Mentes amplias, ¿no es cierto?, que entendían que las sociedades son fenómenos complejos, que hay que verlos desde distintos ángulos. Hayek era así. Empezó con la economía, pero luego se metió en la ciencia política, en el derecho, escribió sobre psicología, de nuevo sobre epistemología. Y al final creo que desarrolla 2 cosas que voy a mencionar como grandes contribuciones también de los austríacos. Recoge la tradición escocesa, esa del iluminismo escocés, de David Hume, de Adam Smith, para plantear este tema de los
teorías evolutivas y de los órdenes espontáneos. Lo que hay que tratar de ver en las sociedades son las manos invisibles. Las manos visibles son fáciles. La mano visible casi siempre es la del gobierno, y uno la ve, es muy evidente. Lo que no vemos son esos órdenes espontáneos que andan dando vueltas por atrás, que son los mercados, o los cambios culturales, o las nuevas tecnologías. Eso está cambiando al mundo, pero es mucho más difícil de ver. Entonces, lo importante es ver estos órdenes espontáneos, cómo cambian los lenguajes, cómo cambian, no sé, las Wikipedias, o los Facebook, o todo esto. ¿Qué es esto? Esos son grandes órdenes y grandes cambios. Ya estamos casi, ¿no? 2 minutos, ok. Y por último, lo que decir, vuelve al tema de la economía, en las preguntas tal vez haga, proponiendo una reforma monetaria de lo que se va a llamar free banking. Es decir, proponiendo ir hacia una moneda de mercado. Es decir, la moneda se ha convertido en un monopolio del Estado y él propone acá eliminar ese monopolio del Estado y que exista libre elección de monedas para que, al igual que en los mercados, que el mercado decida en última instancia cuál es la mejor moneda. Bueno, a partir de aquí, y con esto termino, entonces la escuela, estos son los dos elementos centrales, Mises y Hayek, con algunas diferencias, por supuesto, también. Esto continúa con otros autores, algunos de los cuales no son necesariamente o podríamos etiquetarlos como miembros de la escuela. A este lo conocen ustedes tal vez, Joseph Schumpeter. También se va de Austria, profesor en Estados Unidos. No es estrictamente un austríaco, es austríaco de nacimiento, pero es muy conocido a partir de este concepto de la creación destructiva, del innovador, del empresario, ¿no es cierto? Y también ha hecho un análisis económico de la democracia y un gran libro sobre la historia del pensamiento económico. Era parte del círculo ese también. Luego, por ejemplo, otro emigrante de los Estados Unidos es Oscar Morgenstern, que sale de Austria y recala también en los Estados Unidos y desarrolla allí algo que no vamos a mencionar al pasar nada más que acá, pero junto con un estadístico, John von Neumann, dan desarrollo a lo que hoy es muy extendido y se llama teoría de los juegos. Por ejemplo, es una teoría que se aplica en muchas áreas de las ciencias sociales. Después tenemos, sí, un gran continuador que es Murray Rothbard en los Estados Unidos. Acá ya cambian las nacionalidades. Rothbard escribe un gran libro que es Man, Economy and State, que es un gran tratado de economía, una buena historia de la Gran Depresión, pero si lo tengo que en este minuto señalarlo por algo, diría que es el que hace un paso más allá en la filosofía política liberal que solían tener los austríacos para abrir la puerta de todo lo que se llama ahora el libertarianismo o el anarcocapitalismo, es decir, cuestionar incluso hasta el mismo monopolio del Estado y del gobierno, en muy distintas áreas. Y para dar un último, Israel Kirzner, también quien lo que hace es, uno de sus principales aportes es el papel del emprendedor, el entrepreneurship y cuál es la función del emprendedor en el funcionamiento del mercado. Es decir, estos han sido... he tratado de señalar a los principales personajes, aunque todo después depende, por supuesto, de cómo uno se ponga las etiquetas. Es difícil poner etiquetas, y la verdad que todos tenemos que resistir que nos pongan etiquetas. ¿No es cierto? Que le digan, vos sos de tal escuela, y te ponen una cosa acá. La verdad es que tenemos que ser amplios, y en cierta forma tal vez, a veces me gustaría más que hablar de la escuela, de hablar de una tradición austríaca, es decir, tomo todo este torrente de conocimientos que hay acá, pero no me cierro solamente a esto. También sé que hay grandes aportes del public choice de Jim Buchanan o de la economía institucional de Douglas North. Hay grandes cosas pasando. Tal vez todos ellos forman parte de esta sociedad que se llama la Mont Pelerin Society, que la crea Hayek y que nuclea a todos estos intelectuales que comparten algún principio central, que es su defensa de la libertad individual y del funcionamiento de los mercados, del derecho de propiedad y de la libertad de los contratos. Después habrá diferencias, habrá distintos enfoques, pero lo esencial, yo creo que de la escuela austríaca es básicamente esto, son sus aportes a la importancia de las instituciones, la importancia del derecho de propiedad, la importancia de una moneda sana, la importancia del funcionamiento de los mercados para la asignación de los recursos y los problemas que se presentan cuando los gobiernos se entrometen con eso y tratan de llevar la economía de un lado para el otro y terminan generando
un problema tras otro. Muchas gracias. Alfonso de Panamá, lo que yo quisiera saber es si en esta gran tradición austriaca ha surgido algún cierto tipo de consenso o algún tipo de idea sobre cuál debería ser entonces el rol que debería jugar el gobierno. Si bien, ¿cuál es la definición del gobierno dentro de la tradición austriaca y qué rol debe jugar dentro de la sociedad? No sé si me podrías ayudar a elucidar eso. Como decía, la escuela austríaca, por un lado, la podemos interpretar como un análisis económico o un conjunto de teorías económicas, también como un conjunto de valores que van más allá y que incluyen una filosofía política liberal. Es verdad, por un lado, la escuela austríaca es pura ciencia, tratar de entender cómo funciona la economía, pero al mismo tiempo esa ciencia te lleva a algunas conclusiones que dicen que inevitablemente los mercados son más eficientes que los gobiernos y los mercados hay que dejarlos funcionar, etcétera, etcétera. Los liberales, los austríacos originarios eran, llamémoslo así, liberales clásicos. Creían en un papel, en un rol limitado del Estado, en un rol que sea el de garantizar los derechos individuales de los individuos. Es decir, su libertad personal, su propiedad, la libertad contractual y punto. En alguna de las otras conferencias vamos a hablar acerca del rol del Estado más allá de eso. Pero ellos básicamente creían eso. Era una visión muy tradicional propia del siglo XIX. La única diferencia que surge ahí es la que plantea ahora con respecto a Rothbard, en el cual él viene y dice, bueno, pero eso no es suficiente, porque el gobierno, al ser un monopolio, va a crecer y va a asumir más tareas y va cada vez ser más grande, por lo tanto lo que hay que hacer es eliminar ese monopolio. Entonces da un paso más allá y plantea entonces esta discusión, incluso dentro de los austríacos, acerca de si tendría que haber un Estado limitado o no debería, y debería haber agencias en competencia, etcétera, lo que es todo el modelo libertario anarcocapitalista. Eso está así, y es un debate que probablemente no tiene una solución. Es más, yo ya no me preocupa más si tiene una solución. Me preocupa ver ahora hacia dónde evoluciona el mundo, si va para un lado o para el otro, pero no creo que tenga una respuesta. Bueno, soy Rodrigo, de Perú. Básicamente, más que una pregunta, es una cuestión de análisis. Quiero evidenciar dos situaciones muy preocupantes que es muy común, sobre todo en mi país y en México, que viene a ser la piratería. Quiero saber a través, no sé, si de esa escuela, más que de esa escuela, si el liberalismo puede dar una solución a la piratería en sí. No sé, como una legalización, cómo hacer para que lo político y lo más técnico, que viene a ser una herramienta como puede ser esa escuela u otras que pueden aportar a una solución, no choquen o sean lo más fácil o sea lo menos tenso posible para dar una solución técnica y viable y sostenible, sobre todo en el tiempo, ¿no? Muy bien, al tema de la piratería vos dijiste, ¿no? Bueno, lo que estás planteando es un tema que forma parte de un ámbito más amplio que se llama los derechos de propiedad intelectual. Por suerte no me preguntaste sobre ese más amplio, porque debo decir que incluso dentro de esta tradición existe una gran discusión. Planteaste el tema más sencillo, que es el de la piratería de marcas. Y ahí creo que en general todos los austríacos están de acuerdo de que eso está violando un derecho, de la misma forma que digamos, copiar una marca no corresponde, de la misma forma que no corresponde entrar a tu casa y llevarte mis cosas, digamos. Si yo tengo, o que yo me ponga aquí enfrente y diga Universidad Francisco Marroquín y empiece a tomar alumnos. Diría, no, eso es la Universidad Francisco Marroquín tiene una propiedad de mi nombre, o que se planteara acá otro señor y diga, no, yo soy Martín Krause, y empezar a hablar y diría, yo soy profesor, pará, digo, no, yo soy, estás robando como mi identidad. Creo que ahí en general el resto es un problema nada más que de control, ¿no es cierto? Lo que no hay en nuestros países es control respecto a esos actos, llamémoslo así, de piratería de marcas, donde hay una cuestión muchísimo más complicada y que no podríamos contestarla ahora, es respecto a otros elementos de la propiedad intelectual, como puede ser patentes y copyrights. Ahí hay muchísima más discusión. Varios autores en la tradición austríaca han criticado las patentes
por ser monopolios que otorga el Estado por un determinado periodo de tiempo. Otros son favorables porque creen que es la única forma en la cual se puede incentivar una investigación que es muy costosa. E incluso también hay un debate acerca de si corresponde los derechos de autor y copyright o no. Así que lo menciono simplemente diciendo que existe esa discusión, imposible tratar el tema ahora, ¿no? Gracias, profesor Luis Miguel Cordobés de Ecuador. En Ecuador se está dando un proceso que muy seguramente salgamos de la dolarización este año, bajo el exceso de gasto público que ha venido el gobierno ejerciendo en el país. ¿Qué opina usted, sobre todo por lo que vi hoy día aquí en esta propuesta para salir de la crisis acá en Guatemala? Algo que yo no estoy de acuerdo es regresar a un patrón oro en la moneda y tampoco estoy de acuerdo en ejercer el poder sobre una moneda local. ¿Qué opina usted que puede hacer hoy día? Porque más que nunca Keynes está más vivo hoy día que nunca. Entonces, ¿qué usted piensa en la solución de la crisis actual y cómo se podría plantear bajo el pensamiento austriaco? Bueno, hagamos una cosa. Más que lo que yo pienso, mantengámonos en el contenido de la charla y digamos qué es lo que dirían los austríacos sobre esto. Básicamente habría yo, para simplificar de nuevo, dos grandes posiciones. Originalmente los austríacos tenían esa gran herencia clásica y por lo tanto defendían claramente el patrón oro. Defendían el patrón oro como una moneda que los gobiernos no pueden manipular, porque la verdad que no se puede manipular la cantidad de oro. El oro hay que ir a sacarlo a las minas y tiene un límite físico. Durante los últimos 500 años el stock de oro mundial ha aumentado en promedio más o menos un 3% anual. Todo el oro que se ha extraído del mundo en la historia entraría en 2 piletas olímpicas de natación, más o menos, fundido, digamos. Así que no es tanto. Pero eso es lo que le da su valor y eso es lo que lo hizo una buena moneda. Hay poco y no se puede reproducir como se reproducen los billetitos ahora. Entonces, esa era la razón por las cuales los austríacos clásicos defendían, y aparte porque había una tradición de patrón oro que querían mantener. Esa tradición de patrón oro se viene abajo a partir de la Primera Guerra Mundial y se va abandonando durante el transcurso del siglo XX. Se termina de abandonar en 1971 cuando el último país que tenía algún tipo de vinculación entre su moneda y el oro, que era Estados Unidos, corta eso y deja al dólar flotar sin ninguna relación. En ese momento aparece la otra propuesta, la propuesta de Hayek. ¿Quién? Viendo que ya era muy difícil volver al patrón oro, simplemente dice lo que tendría que haber es competencia de monedas, que cada uno elija la moneda que quiera. Y eso ni siquiera se aplica en Ecuador, porque diría, en realidad es elegir lo que quiera. ¿Quiere hacer contrato en dólares? Dólares. ¿Quiere hacer contrato en euros? Euros. ¿En yen? En yen. ¿Correa quiere los correas? Que haga los correas. Ahora, el asunto es que no me obliguen a mí a tomarlos. Él haga que todos los correas que quiera, pero cuando a mí me vengan a pagar con correas, digo, no, yo correas no. A mí dame yens, o dame euros, o dame... Esta es básicamente la propuesta de Hayek. Porque lo mismo ocurriría si yo emitiera los krauses. Y yo le pago con krauses a usted. Y usted, el de acá enfrente, que no es ningún tonto, ¿no es cierto?, el que vende la tortilla, va a decir, ¿qué son los krauses? ¿Cómo? Los krauses son los que emito yo. Y va a decir, ¿y cuál es el respaldo de los krauses? Bueno, mi simpatía. No. O sea, vos a mí dame una moneda que tenga algún tipo de respaldo. Y yo voy a tener que garantizar eso. Es decir, yo voy a tener que el otro va a tener que creer que esta es una moneda que vale la pena recibir. Entonces el argumento de Hayek era decir, dejemos que la gente elija y la gente va a elegir aquella moneda que más le resulte. Y punto. O sea que esas son básicamente las dos propuestas monetarias que hay dentro del ámbito de los austríacos. Listo, gracias.